Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Buen día, iglesia, amada sobre todo por el Señor, pero también por nosotros, ¿verdad? No estoy muy bien de la garganta esta mañana, venía pidiéndole toda la semana al Señor que estar bien y estoy bastante bien, pero salí de una gripe, de una especie de angina roja, algo así, hace 2 semanas y no me he podido reponer del todo. Titulé hoy este mensaje, Señor de toda la casa. Nosotros, como iglesia, sabemos que tenemos un Señor. Y la palabra Señor se ha desvirtuado mucho en el español, pero la realidad es que eso viene del griego, Kyrios, es esa palabra que indica que tenemos alguien a quien rendirle cuentas, alguien que nos ama profundamente y que es bueno rendirle cuentas, buscarlo, saber que es nuestro Dios y nuestro Señor. Les invito a que busquen en la semana, quizás en algún momento, en alguna de esas búsquedas de cualquier buscador, para no hacer propaganda a ninguno, el significado de Señor, porque en la Biblia es muy claro lo que dice la palabra, pero es muy claro a veces en el idioma original y no tanto para nosotros. Yo quiero pensar en 2 versículos para iniciar y después vamos a ir enfocando en el problema. Para empezar vamos a ver Lucas 11:17, dice este pasaje: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Caramba, es una expresión del Señor bastante fuerte, ¿no? Y bueno, no voy a mencionar el contexto en el cual la dijo, pero es muy fuerte. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Bueno, las muestras las tenemos en la política de todos los días, ¿no? En estos tiempos, en tiempos anteriores, y esperemos que no la tengamos en tiempos futuros. Lucas 11:17 dice: una casa dividida contra sí misma cae. Y en Apocalipsis 3:20, el otro versículo, encontramos al Señor caminando por los pasillos de la iglesia de la Odisea. Y dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Oramos. Señor, tu presencia está en medio nuestro, en nuestro corazón, aún sobre nosotros. Gracias por esa presencia maravillosa. Gracias porque vos amás a la iglesia. Sentimos tu amor, Señor, en nuestro corazón, pero también vemos tu paciencia, ese cuidado paternal, Señor, que aconseja y espera nuestra reacción. Por eso, Señor, estamos delante de tu presencia con temor y temblor, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Porque no somos dignos de ese amor, pero nosotros nos sentimos amados, Señor, en esta mañana y en todo tiempo. Gracias por ese amor maravilloso, Señor. Ahora háblanos al corazón, Señor, como vos sabés hacerlo y como vos lo podés hacer en nosotros. Y que podamos reaccionar a tu voz, Señor.
Gracias en Jesús. Amén. Amén, oramos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en el mismo momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios ingresó a nuestra vida. Yo tenía 17 años, no tenía ni idea de esto. Sí me convertí en un culto matutino así de domingo y después el pastor don Jorge Bernardini me dijo, pero si yo no prediqué el Evangelio, ¿cómo te convertiste? De verdad me convertí y bueno, hasta aquí he llegado, así que creo que sí me convertí ese día, ¿no? Él había tomado la palabra y a mí me dio un temor de Dios tremendo porque no estaba bien, no estaba haciendo bien, no estaba pensando bien, no estaba hablando bien y yo sabía que estaba mal mi vida y recibí a Cristo ese día. Yo ese día tenía la idea, el concepto de que yo le había dado ingreso a Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, pero no tenía ni idea de lo demás que dice la palabra. Y dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Los identificó, hay versiones que dice que nos selló, para que quede bien claro, ¿no? Al darles el Espíritu Santo, nos identificó como suyos al darnos su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Le dimos entrada a Cristo y al Espíritu Santo a la vez. Todo bajo la atenta mirada del Padre. Bueno, luego vienen las teologías evangélicas, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, hay un ingreso del Espíritu Santo, esto decía Billy Graham, nada menos. Y pues hay muchos henchimientos, como que el Espíritu viene. Bueno, de esto vamos a hablar ahora, de algún modo. El Espíritu viene a nuestra vida y después hay distintos tiempos en nuestra vida, distintos momentos. Hoy vamos a comparar nuestra vida con una casa. Alguna vez me pregunté por qué algunas personas crecen rápidamente en la vida cristiana y otras tan lentamente. O pareciera que nunca terminan de entender la importancia del paso que dieron. Si Dios hizo lo que debía hacer, nos dio su Espíritu en nosotros, ¿cuál fue el problema de las 5 vírgenes que se quedaron sin aceite, como nos explicaba Celeste el domingo pasado? Me lo he preguntado muchas veces y quizás ustedes también, porque ninguno de nosotros quiere estar en el lugar de las 5 vírgenes que tuvieron que salir a comprar aceite porque no tenían. Ahora fíjense que el Señor no explicó detalladamente esto. Su única recomendación, que la encontramos en el último versículo de ese párrafo, dice: velad, velad. ¿Qué quiere decir velad? Quiere decir varias cosas. Tengan cuidado detalladamente, quiere decir. No tomen a la ligera. No es una cosa banal. Estén despiertos, estén vigilantes, estén atentos. Todo esto quiere decir velar y mucho más, seguramente. A fin de tener cuidado para mi vida, yo llegué a esta conclusión. Algunos permiten ingresar al Espíritu Santo a todas las habitaciones de su casa, ¿no?
mientras otros le destinan un cuarto en su casa, una habitación. Algunos comprenden rápidamente que la presencia de Dios en ellos no admite competencias dentro de su vida y le dan lugar al Señor en su familia, en su trabajo, en su andar de todos los días, en la recreación. Cuando están en la recreación haciendo algo que les agrada, algo lindo, en el deporte, en su tarea para el Señor, aquí en la iglesia. Estos crecen rápido, tienen gozo y eliminan complejos y heridas del pasado con rapidez. Otros, muy en el fondo, tal vez muy veladamente o encubiertamente, creen que lo espiritual no se debe mezclar con su vida diaria. Disfrutan de la comunión con sus hermanos, les atrae lo espiritual, pero no toman conciencia del lugar que debe tomar el Espíritu Santo en sus vidas. Y la importancia que esto tiene para sus familias y el ambiente en que se mueven. Dicho de otro modo, otros no perdonan, murmuran, llevan y traen chismes sin sentido, inician fuego amigo sobre pastores, líderes, amigos, hermanos, creyentes con el Espíritu Santo encerrado en un cuarto de sus vidas. De modo figurado, tienen encerrado al Espíritu en una habitación y solo le abren la puerta los días domingos, los días de reunión o cuando se les da una responsabilidad de servicio. Allí se dan cuenta que solos no podemos y piden ayuda al Señor. El Señor mora en sus vidas porque no ha prometido una cosa diferente. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero ¿qué lugar le damos al Espíritu Santo en nuestra vida? Él mora en nosotros. Esto no lo tiene ninguna religión, no existe en ningún lugar, porque no es una idea humana, es una idea divina, viene de Dios, que cuando nosotros hemos confiado en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Qué lugar le doy? A partir de allí en adelante. Quizás muchos que le destinan un cuarto, oran y leen la palabra todos los días, pero terminado este tiempo, están listos para obrar ellos. Estamos dispuestos a hacer, pero nosotros, por nuestro anhelo, por nuestro deseo, enfrentar la vida como pueda, aún para usar sus dones cuando se les pide colaboración en la iglesia. Esto trae una vida dividida y el gozo y la paz brillan por su ausencia. No crean que es un problema de este tiempo. Desde la venida de Cristo al mundo, Cristo mismo tuvo que luchar con el pensamiento griego que venía de unos 500 años atrás, en ese tiempo. Platón decía que nuestras vidas son como un edificio de 2 pisos. Hay un edificio arriba que es más importante que el edificio de abajo, que es el cuerpo de la persona. Platón decía que lo espiritual era más elevado y se encuentra en el piso de arriba de la vida. Y él decía que lo del piso de abajo era justamente aquello que era vivir todos los días en las cosas normales. Había tareas de segundo nivel, en una palabra. Había tareas espirituales muy importantes, vida espiritual, y debajo las tareas seculares, las tareas de todos los días. Había un mundo superior, el mundo de los dioses, para Platón, el mundo de las cosas de todos los días, el mundo material estaba abajo, era inferior para ellos. Y de allí procede la imagen
del cuerpo como cárcel del alma, que ustedes habrán escuchado. Pero ya en el siglo I, pasando al siglo II, Ignacio, discípulo de Juan, del apóstol Juan, en el siglo II escribe en su carta: aquellas mismas obras que ustedes hacen en la carne son espirituales, pues es en Jesucristo que ustedes lo hacen todo. Ya Pablo lo había dicho, ¿se acuerdan? Vosotros estáis completos en Él, decía Pablo. En Jesucristo es que nosotros lo hacemos todo. Cristo vino a unificar todo en Él. Sin duda, la lucha del pensamiento cristiano contra la tendencia griega dualista es antigua y continúa en nuestros días. En otras palabras, creemos que podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. No todos escucharon el tema de Frank Sinatra, pero así lo queremos vivir. Vivir la vida cristiana a mi modo, a mi manera. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios también, capítulo 4, 22 y 23, podemos verlo, dice: desháganse de su naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿El cuerpo es malo, como decía Platón? No. Él está diciendo que tenemos una naturaleza pecaminosa, dependiente todavía de nuestros padres, Adán y Eva, y que nosotros tenemos que despojarnos, deshacernos de esa naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, de cómo yo era, de cómo yo hacía, de cómo yo vivía. Yo tengo que despojarme porque está corrompido, es humano. Y ustedes me van a decir: bueno, pero no hay nada bueno en nosotros, Rubén. Sí hay, cuando lo hacemos conscientes, como decía Ignacio, de que todo lo hacemos por Cristo y para Cristo. ¿Qué diferencia tiene esto? Entregarle al Señor todo lo que hacemos. ¿Le podés entregar todo lo que haces? ¿Le podés entregar todo lo que decís? ¿Le podés entregar todo lo que pensás? Y yo me miro a mí mismo. ¿Puedo entregarle a Cristo todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago? Pablo no dice desháganse de la materia, el cuerpo es malo, ni nada por el estilo. Son ideas griegas, son ideas antiguas que no sirven. Pablo dice desháganse de su naturaleza pecaminosa, porque hoy ustedes son hijos de Dios, somos hijos de Dios y no podemos vivir como los demás. Desháganse de su naturaleza de pecado, la que nos legó Adán con su desobediencia. Pablo está diciendo: pasan los años y ustedes siguen viviendo dos vidas. Esto los ata y no son libres. El Espíritu Santo puede renovar sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes, pero ustedes no quieren. Están atados por la vieja naturaleza. Esto es lo que razona Pablo a los Efesios. Esto es lo que les dice. No les dice el cuerpo es malo, todo lo que hagan con el cuerpo está mal. Nada de eso. Está diciendo es la naturaleza pecaminosa. ¿Quién genera en nosotros? Está diciendo Pablo. ¿Dónde está generado en nosotros lo que pensamos, decimos y hacemos? ¿Dónde se genera lo que estás pensando?
es para división, se generó en el infierno. Ah, no, yo soy un hijo de Dios. Pero también podemos tener pensamientos del infierno. ¿Dónde se genera lo que estamos diciendo? ¿Dónde se genera lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos damos cuenta de este freno en las vidas de la iglesia misma, en nuestra propia vida? ¿Cómo me doy cuenta? Es que se ve claramente que no es un fruto del Espíritu. Donde hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, se distinguen claramente las obras de la carne. Mucho mejor explicado si decimos que en nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora vamos a verlo más en detalle. La murmuración, por ejemplo, es fuego amigo. ¿Saben lo que es eso? Fuego de la propia trinchera. Es matarnos entre nosotros por la espalda. Es descalificar a mi hermano sin hacerle saber el motivo de mi descontento con él. Porque tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo con alguien. Tenemos todo el derecho de estar en desacuerdo con alguien. Pero podemos hacerlo de manera franca, sincera, y esto no es fuego amigo. Pero la murmuración en sí misma, cuando salgo a decirle a otro que algo no me agrada de un tercero, sea quien sea, estoy matando a los de mi propia trinchera. ¿Se dan cuenta por qué en el fondo, como dijo Ignacio en el siglo II, todo es espiritual? Nos damos cuenta cuando no crecemos. Y entonces vamos a la última parte del mensaje, el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, Pablo vuelve sobre el tema y nos habla de las obras de la carne, de lo que es de nuestra naturaleza pecaminosa y del fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5, 16 y 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí encontramos el primer antídoto contra la naturaleza pecaminosa, justamente, que es lo que el Espíritu Santo hace, guía en mi vida. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, dice Pablo, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esto lo tenemos que saber nosotros como iglesia. Porque a ver si creemos que nosotros desde que conocimos a Cristo no hemos pecado más. O a ver si creemos que no tenemos la posibilidad de pecar dentro de 5 minutos. Cuando hablemos con un hermano, simplemente hablando de la murmuración, pero están los pleitos, las peleas, las discusiones. ¿Cuánto hay de esa naturaleza pecaminosa en nosotros? Todo lo que nosotros le demos. Nosotros le cedemos el lugar a la naturaleza pecaminosa o al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca va a promover una murmuración, por ejemplo. Nunca va a promover impureza. Nunca va a promover peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, como dice el versículo, desde el versículo 19 en adelante. Gracias, Tadeo. Es Gálatas 5, 19 en adelante. Es un poquito extenso. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas,
celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes y tomemos nota como iglesia de esto. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Es duro? Bíblico. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad, humildad o mansedumbre y dominio propio o control. Y dice al final, no existen leyes contra estas cosas. Contra lo que promueve el Espíritu no hay nada que pueda. Este es el fruto. Son como 9 gajos de un mismo fruto. Ahora, todos hemos tenido una planta, una vid, por ejemplo. ¿Qué fruto tiene la vid? ¿Qué fruto tiene? La uva. Bien. ¿Puede dar otra cosa que no sea uva? Un año podrá estar más dulce, al año siguiente podrá no ser tanto, ¿no? A veces nos pasa, se enferma la planta. ¿Puede dar otra cosa que no sea uva? Si nosotros estamos unidos al tronco que es Cristo, no hay otra posibilidad más que demos el fruto del Espíritu Santo que espera el Señor. Sigue diciendo el apóstol hasta el 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos del Espíritu. Escuchen esto, los espirituales tengan en cuenta esto, está diciendo, ya que vivís por el Espíritu, Rubén, seguí la guía del Espíritu en cada aspecto de tu vida. Es decir, si tengo que perdonar, tengo que perdonar. Esto es de Dios y está generado en el cielo. La falta de perdón está generada en el infierno. Es duro, pero es lo que está diciendo. Ya que vivís por el Espíritu, ya que vivimos por el Espíritu, dice Pablo, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Pablo está diciendo, y repito esto porque es importante, lo generado en el infierno conduce al infierno. Lo único que lo detiene, lo único que puede detener esto es el arrepentimiento y el cambio de vida, como el hijo pródigo, igual. ¿Le puedo dar la espalda a Dios o lo puedo mirar de frente? Si le doy la espalda, el Padre se quedará esperándome. Pero el hijo pródigo volvió. Nosotros tenemos que regresar a Él. Tenemos que regresar cada día para decirle, Señor, vengo sin condiciones, como el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así tenemos que volver nosotros. No podemos volver de otra manera, porque lo generado en el infierno conduce al infierno. La palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia divina. Esto es más fuerte de lo que creemos, hermanos. Está escrito en el Antiguo Testamento, pero así es como funciona en el cielo, delante de la presencia de Dios, el tema del arrepentimiento
habrá perdón siempre que nos arrepentimos. Pero Pablo está diciendo, lo generado en el cielo conduce al cielo y el fruto estará a la vista de todos. Todos se dan cuenta cuando yo hablo con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, y cuando no lo hago. Para terminar, Jesucristo pagó el precio por el total de tu vida, de mi vida. Pagó el precio por el total. No dio un anticipo, no pagó a cuenta de, pagó el precio total por mi vida, por tu vida. Si mi naturaleza caída lo confina a una habitación, a una práctica semanal, a Dios, es que no entendí lo que Él hizo por mí. Y yo tengo el deber de decírselo a la iglesia y se lo decimos a la iglesia todas las semanas. Estamos preparados para decir esto, porque Dios la ama, Dios te ama, Dios me ama. Pero yo tengo que repetirme estas cosas a mí mismo. No me puedo dar el lujo, por ejemplo, de no perdonar. No me puedo dar el lujo de pensar mal de mi hermano. En todo caso, tengo que ir a hablar con él. En todo caso, tengo que decirle lo que hizo mal. En todo caso, tengo que explicarle por qué está equivocado. Eso no significa que yo deba esconder todo debajo de la alfombra, de ninguna manera. Pero no caer en pecado, porque eso está generado en el infierno mismo. Permitámosle al Espíritu de Dios que haga la obra completa en nuestras vidas. Démosle lugar en todos los cuartos de nuestra vida, completo. Que podamos decir, Señor, gracias porque me llena tu presencia, verdaderamente, pero no solamente para decirlo y vivirlo, sino para expresarlo hacia afuera. Que el fruto diga lo mismo de lo que creo. ¿Entienden? Nuestro destino es ser libres. No podemos jugar a ser cristianos. El Salmo 139, versículos 23 y 24, ese no lo tenés, Tadeo, así no te va. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David, que es el salmista que escribió este salmo, el 139, dice algo sin tener mucha conciencia en realidad él de esto, porque él no lo sabía, pero proféticamente lo dice de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Bien, lo que está diciendo el salmista es, guíame en el camino eterno. ¿Quién es el camino eterno? Cristo. Y cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento, todo confluye en Jesús. Todo, todo. La coherencia de la palabra, la coherencia de la mente de Dios es impresionante. Nada se parece a eso. Pero este versículo, y yo quiero quedarme con esto, decile al Señor, decile a Dios, examíname, examina mi corazón, ve qué circula por dentro mío, conoce mi corazón, probame y conoce mis pensamientos. Y fíjate, Señor, si hay en mí camino de perversidad. Cuidado con esto, queridos, queridas.
Somos iglesia, pero justamente la iglesia de Cristo, y a la iglesia de Cristo se le pide mucho más que a los de afuera. Nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Esto no es un juego. Esto no es un juego y lo tenemos que repetir, me lo tengo que repetir todos los días. No puedo actuar como los de afuera, devolver mal por mal. Y yo lo sé. Entonces, si lo sé, no vivo solamente por el Espíritu, sino que se vea el Espíritu hacia afuera. Vamos a cerrar los ojos un minuto porque no es cuestión de emociones, sino de depender del precioso, maravilloso Espíritu de Dios que nos muestra que hay una manera distinta de vivir. Padre, queremos tu fruto en nuestras vidas. Queremos ser una iglesia en tu corazón, esa iglesia amada como nos amás. Pero, Señor, vos tuviste que caminar los pasillos de las iglesias del Apocalipsis para decir lo que estaba mal. Y hay momentos, Señor, donde tenemos que pasearnos por los pasillos y decir, Señor, móstranos qué es lo que no está bien. Examíname, Señor. Examíname. Mírame, Señor, mírame. Y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Probame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Te das cuenta que el salmista ya tenía esa grandeza maravillosa que viene del cielo para decir, no estaba pensando en mi hermano, no estaba pensando en el otro, no estaba pensando en mi jefe que tal vez no es creyente y al que no perdono? Puedo perdonar a mis hermanos, pero no voy a perdonar a mi jefe que no es cristiano. Cuidado con eso. Ve si hay en mí camino de perversidad. En mí como iglesia, como parte de la iglesia. En vos como parte de la iglesia. Y Señor, mostrame lo que dice el salmista al final. Guíame en el camino eterno. Guíame en Cristo. Guíame en su ejemplo, Señor. Guíame porque Él me enseñó a perder para ganar, a morir para vivir, a entregar para recibir. Señor, las cosas tuyas son al revés del mundo. Y en buena hora que así sea. Gracias, Señor, por tu presencia, porque es locura a los que se pierden. Pero para nosotros, para los que te miramos con fe y buscamos con fe tu rostro, Señor, esto es palabra de vida eterna. Señor, que pueda aprender a pensar como vos, a perdonar como vos, a amar como vos. No se me va a escapar, Señor, que necesito tu presencia en mi vida. Necesito tu presencia, la presencia de tu Espíritu gobernando cada sala de mi vida, cada lugar de mi vida, no solamente para los domingos, no solamente para el entusiasmo cuando todos alabamos, y es que lindo es. Señor, lo necesito mañana, lo necesito en la mañana, lo necesito para afrontar los problemas y las dificultades extremas de esta vida. Las dificultades que nos plantea el vivir día a día. Te necesito, Señor. Tu iglesia te necesita, somos tu iglesia, nos sentimos amados por vos.
Pero Señor, no quiero desafiar tu paciencia. No quiero desafiar tu paciencia. Yo quiero lo generado en el cielo para mí. Lo declaro y quiero que cada uno de mis hermanos, si en algún momento no han recibido lo generado en el cielo, no han recibido de mí el fruto del Espíritu Santo en mi vida, me lo diga. Esto está bueno. Que alguien me pueda decir, que alguien me pueda decir algo con franqueza. Qué bueno, qué bueno. Somos iglesia, no somos perfectos, pero te amamos, te buscamos y amamos todo lo que viene de vos. No queremos nada de afuera, no queremos nada del enemigo, no queremos nada, ni tiene nada que ver con nosotros, porque como dice Romanos 8, nada que venga de afuera, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, descansamos en vos en este día y siempre. Y vos no nos vas a dejar solos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.